Hola, pues estamos muy contentos porque hoy anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el incremento para el salario mínimo del 2020, que por consenso, por unanimidad, junto con el sector obrero y con el sector empresarial, pudimos llegar a la cifra de un incremento del 20% al salario mínimo y 5% en el caso de la zona libre de la frontera norte, porque ya se había duplicado el salario mínimo el año pasado. Estamos contentos, el salario mínimo entonces pasará ahora de 102 a 123 pesos al día. Es una ruta que, como hemos venido diciendo, pues todavía hay camino por recorrer, pero son pasos firmes y es un compromiso que seguimos manteniendo. Así que enhorabuena, hoy es un día pues de mucha satisfacción por haber logrado este consenso y porque este consenso va finalmente a impactar en las trabajadoras y los trabajadores que menos ganan en este país. Un abrazo. Mexicanos y paisanos traducidos, muy buenos días, aquí estamos por otro video para el canal Opinión General. Miren, excelentes noticias de 102.68 pesos, creo que era el salario mínimo de cuando entró López Obrador al gobierno. Lo primero que hizo fue eso, aumentar el salario mínimo, y el día de ayer se anunció un incremento del 20% al salario mínimo. O sea, de 102 pasaría a 123 pesos. Es increíble, la verdad, increíble. Bravo por el presidente. Miren, hay cosas que realmente el presidente está haciendo excelente, cosa que los fifís, realmente fifís, están no sé, diciendo tonterías que no, miren, cuando estaba en los tiempos del PRI y del PAN, gobernando el país, ¿qué hacían? Subían 1 peso o 2 pesos nada más lo que era el salario mínimo, y llega el presidente López Obrador y ¿qué pasa? Lo aumenta a 20 pesos más. Ningún gobierno lo había hecho. Miren, esas tonterías que decían de que si la inflación, que si le subes, así como lo decía el PAN y el PRI, que si la inflación se mantenía estable, si no le se mantenía baja si no le subías el salario a los trabajadores. ¿Y qué resulta? Resulta que esta vez no, ahora sí que lo desmintió el presidente. Esa era una tontería que decían ellos para no subirnos el salario. Mira, es como dicen algunos, nadie sé que es el 20 pesos más. Sí, es algo, por algo se empieza. Eso se va a reflejar cuando veamos las cosas. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas. Cuando veamos que ya está lista la refinería, ¿sabes qué? La gasolina va a bajar, el transporte público va a bajar, el pasaje del transporte público va a bajar, las cosas de la canasta básica va a bajar, o sea, todo va a bajar. Ya no, es ahora sí que, antes que se vaya el presidente, ¿sabes qué? Va a modificar todo, ¿sabes qué? Ya no compramos gasolina del extranjero, así que bajen los precios. Va a hablar con todos los empresarios, y eso fue lo que hizo el día de ayer, hablar con los... Perdón, todavía sigo con lo de la garganta, no puedo hablar muy bien. Perdón, es lo que va a hacer con ellos, hablar con los empresarios como el día de ayer y decirles, ¿sabes qué? Aquí ya no va a haber precios elevados. Bueno, vamos a lo que vamos. El salario mínimo. Era una mentira lo que decían los del PRI, los del PAN, que si se les subía el salario a los trabajadores, la inflación iba a subir, las cosas iban a subir de precio, pero era mentira, señores. Era mentira. Aquí lo está demostrando el presidente, que sí se puede subirle el salario mínimo sin afectar lo que era la inflación. O sea, nada. Ahora sí, ¿cómo se los digo? Además, también David Páramo ayer habló en la noche, o sea, le dio directamente a lo del TEMEC. Al final del video se los voy a poner para que ustedes chequen. Pero realmente es una noticia, señores, que ningún presidente lo había hecho. Todos lo hacían, pero ¿cuánto le subían? 1 peso, 50 centavos, 80 centavos, 70 centavos, 2 pesos. Bueno, ni 2 pesos llegaba, pues. Era lo único que hacían. Y ellos que cobraban un sueldo altísimo, sus bonos navideños, sus aguinaldos, primas vacacionales, o sea, todo. O sea,
Eso era una mentira que nos decían el PRI y el PAN. Imagínense ahorita con esta noticia. Con esta noticia, ya sé que muchos van a decir, que las 20 pesos no es nada, 20 pesos sirven para algo. Para un litro de gasolina, pónganlo ustedes. Imagínense. Solamente pónganse a pensar eso. Pero la realidad es esta, señores. El presidente está haciendo muy bien las cosas. Bueno, vamos al recuento del principio de año. Hay no me acuerdo muy bien, pero yo apenas empecé esto hace como un mes con el video, un mes, 2 meses. Pero realmente es algo que hay que celebrarlo, señores. Miren, el fin de semana se aprobó lo que era lo del Tren Maya. Lo del Tren Maya, o sea, y muchos no querían que la contaminación, que si esto va a destruir es mentira, señores. Solamente van a darle mantenimiento a las vías de ferrocarril, se les va a dar este mantenimiento nada más. Y no van a tirar árboles. Nada. Solamente se van a quitar malezas que están estorbando. Eso es lo que yo supongo que van a hacer. Y ya, pero no van a tirar árboles, que si van a hacer un socavón por allá, que vamos a explotar eso. No, señores. Solamente se le va se le va a dar otra vez mantenimiento a las vías férreas, que ahí están. Pero lo de Dos Bocas, Tabasco, la refinería ya está y están en eso. O sea, está Rocío Naya ya dándole con los ingenieros y todo para que ya esté así rapidísimo. Está lo de Santa Lucía, está lo del salario mínimo. O sea, hay tantas cosas, pero muchos no van a señalar eso. Oye, que la inseguridad no ha hecho nada. Bueno, les tengo algo dicho sobre la inseguridad. La inseguridad no es culpa del presidente. Déjeme decirle que no es culpa del presidente. Es culpa de los gobiernos estatales. ¿Y dónde es? Bueno, es culpa de los gobiernos estatales, como se los digo. Pero ¿dónde creen que se concentra más el secuestro, el feminicidio, el robo, asaltos, todo eso? ¿Dónde creen que se concentra? En el Estado de México. Sí, donde gobierna el PAN, donde gobierna el PRI. Alfredo del Mazo no hace nada. He visto videos donde asaltan a los que van en el transporte público. He visto que ha habido he visto que secuestran demasiadas personas. He visto feminicidios. ¿Y a quién culpan de eso? Que el presidente no está haciendo bien su seguridad. Bueno, el presidente no gobierna ahí. Para eso es lo que piden dinero los gobiernos estatales. Para gastarlos en fiestas, en parranda y todo eso, ¿no? O sea, no hacen su trabajo realmente. Cuando hay un feminicidio, un secuestro en Guanajuato, en el Estado de México, en Chihuahua, balacera, o sea, ¿a quién le echan la culpa? Al presidente. Pero el presidente no tiene nada que ver allá. Él solamente ¿sabes qué? Si no estás haciendo su chamba, ¿sabes qué? Si no estás haciendo tu chamba, te puedes ir a volar. Así de fácil. Pero no. Todo lo que señalan, ¿sabes qué? La culpa es del presidente. La culpa es del presidente. Y los gobiernos estatales, ahí está. Pero bueno, es harina de otro costal. Pero señores, es una buena noticia lo del salario mínimo. Hay cosas que en el año no han sucedido. No ha habido gasolinazos. Realmente lo que sí importaba realmente era el gasolinazo, que no ha habido. Desde el primer año de gobierno, imagínense, no ha habido gasolinas, pero siguen señalando las cosas malas. Que el feminicidio, sí, yo sé que es un tema delicado, es algo que hay que darle prioridad también. Pero, bueno, hay cosas que sí van a ir cambiando de poquito a poquito. Y como lo dijo el presidente, un año más en el que pueden cambiar muchas cosas. No puede seguir aumentando el salario mínimo. A principios de año fueron 102. Y terminando el año nos están dando un regalo de Navidad, un regalo de Año Nuevo, que sería el 123 pesos al salario mínimo, 20 pesos más. Y de ahí el siguiente año que anunciara otra vez el presidente un salario mínimo, imagínense, otros 20%. Y ahí para finales de año otros 20%, imagínense eso. O sea, ningún presidente lo ha hecho, solamente ven sus intereses. Pero señores, aquí les dejo el video de David Páramo, que habla lo del Temec, que simplemente fue una mentira. Sí nos quisieron chamaquear los del
el gobierno estadounidense, pero no, saquearon las casas, sabes que no. Ahí lo explica David Páramo y lo del salario mínimo. Así que señores, buenas noticias, que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Padre del análisis superior. Ser oposición, ser democrático, tener opiniones en contra, está bien, está chido, pero por favor, dejen de decir absurdos o verdaderamente me van a perder. No que me vaya a volver chairo, pero me pueden perder si siguen así. ¿Qué fue ese dramita del fin de semana? Te chamaquearon a SEADE, no leyeron la letra chiquita. Las que no la leyeron fueron ustedes. Se trató simple y llanamente de un acto gandallón del gobierno de los Estados Unidos, de un acto medio traidor del gobierno de los Estados Unidos, medio en contra de la buena fe, digamos abusivito. Pero no es que hayan engañado, no es que hayan faltado al Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC. Simple y llanamente lo acordado se acordó, quedó en el texto con letras grandes, con letras de molde y clarito. Lo pueden leer en inglés, en francés o en español, el que más les guste, fifís. Lo otro era saber si pegaba del gobierno de los Estados Unidos. Y andarle creyendo a los que están ardidos, a los que les duele, a los que siguen usando esos lentes para no ver la realidad, es un error. Y es un error verdaderamente grave. Fifí mujer, fifí hombre, pueden perder al padre del análisis superior si siguen así. Mejor, manténganse en mis enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Lo voy a rematar yo. El aumento del 20% al salario mínimo, solo al salario mínimo, es sin lugar a dudas, sin discusión, la garantía de que quien tenga trabajo formal en este país estará por encima de la línea de la pobreza. Y eso sí se debe festejar.